sucediendo en Venezuela. El gobierno está desplegando las mismas tácticas represivas de anteriores dictadores, violando derechos humanos. Se siente nervioso ya que está con su parayoga de que en cualquier momento pueda entrar alguna operación especial que lo pudiera tomar y sacar automáticamente de poder. Ok, mis amigos, presten mucha atención a esto. Atención, porque Estados Unidos le ha dejado claro a Maduro ante retraso en las negociaciones. Nuestra paciencia no es ilimitada. Así lo han dejado claro el subsecretario adjunto para Brasil y el Cono Sur y para asuntos de la región andina afirmó que el gobierno de Biden no tiene ninguna intención de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela. Así como lo están escuchando, mis amigos, vamos con más del desarrollo de toda esa información, porque Mark Waltz, subsecretario de Estado adjunto para Brasil y el Cono Sur y para asuntos de la región andina de Estados Unidos, advirtió esta semana que la administración de Joe Biden quiere ver procesos en las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. En una entrevista con un medio de comunicación, Waltz reiteró que Estados Unidos revertirá sus sanciones contra Venezuela únicamente cuando Maduro cambie su comportamiento y haga un progreso hacia la realización de elecciones en el país. No tenemos paciencia ilimitada cuando se trata de observar progresos en esas conversaciones. Tomamos una decisión el pasado noviembre al ofrecer la licencia a Chevron como un gesto para comenzar negociaciones y esperamos ver progresos. Hemos entrado en un riesgo político al extender esas concesiones a las personas involucradas en las conversaciones. Así lo habría manifestado. También afirmó que el gobierno de Biden no tiene ninguna intención de reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Vamos a esperar a ver cómo resultan esas conversaciones con la oposición, habría dejado claro Waltz en el contexto de esas negociaciones. Señaló que la prioridad para Estados Unidos es el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Mis amigos, esta es una información importante de último momento. Vamos con más noticias. Bien, y continuando con más información importante del momento, agoniza el régimen de Nicolás Maduro, así como lo están escuchando, tal como sucede con los regímenes neototalitarios, y después de intentar hacer ver ante el país y la comunidad internacional que el sistema político tenía bajo control el espacio económico y social, la realidad implosionó desde inicios del año 2023 con las protestas docentes que desnudaron no solo la crisis salarial del magisterio, sino que también demostraron la destrucción de la educación en todos sus niveles, inicial, primaria, bachillerato y universitaria, que fueron convertidas en zonas desérticas con una infraestructura abandonada y sin presupuesto ni siquiera para atender los comedores escolares. Así que la crisis educativa agravada post-COVID-19 en simbiosis con una degradación de los servicios públicos, con escuelas, liceos y universidades que tampoco tienen regularmente agua y electricidad, y con deficiente transporte público, fueron las maestras y profesores quienes levantaron su voz, emergieron como representantes de todo el sector público y en donde en conjunto con médicos, enfermeras y bioanalistas también han dicho al régimen de Nicolás Maduro que el sector salud está en ruinas, con hospitales y ambulatorios que en muchos casos tampoco cuentan ni con jeringas ni insumos médicos básicos para brindar primeros auxilios. Y es que en una crisis presupuestaria de semejante magnitud, en donde un gobierno autollamado socialista paga $5 mensuales de salario mínimo y pensiones, y en el mejor de los casos bonos al sector público que apenas si llegan a los $30, es un sistema que ha fracasado como generador de bienestar. Crece cada vez más la tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro, entre el gobierno venezolano y el gobierno del país estadounidense. Biden prorrogó por un año el decreto que califica la dictadura de Nicolás Maduro como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, así como lo están escuchando. El documento emitido por la Casa Blanca denuncia la violación de los derechos humanos por parte del régimen chavista, la persecución de políticos opositores, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y la represión a las protestas, la detención arbitraria de manifestantes y la presencia exacerbada de una importante corrupción gubernamental. Joe Biden, el presidente estadounidense, ha extendido por un año más el decreto que califica al régimen de Nicolás Maduro, el régimen venezolano, como una amenaza inusual para la seguridad de Estados Unidos. Así lo habría anunciado la Casa Blanca mediante un comunicado. El decreto extendido este miércoles por la administración de Joe Biden denuncia la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela, la persecución de políticos opositores, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y la represión a las protestas,
la detención arbitraria de manifestantes y la presencia exacerbada de una importante corrupción gubernamental. Así lo han dejado claro para la Casa Blanca en su resolución publicada este jueves. Las circunstancias no han mejorado, por lo que la dictadura venezolana continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. El decreto al que hizo referencia Biden fue emitido el 8 de marzo del 2015 por el presidente demócrata Barack Obama y desde entonces fue prorrogado cada 3 meses por él y por su sucesor, el republicano Donald Trump. Nicolás Maduro ya ha manifestado su esperanza de que se abra un diálogo directo, valiente, sincero y de entendimiento con el gobierno estadounidense. No obstante, consideró que no ha habido ninguna señal de mejora con la llegada de Biden a la Casa Blanca con respecto al mandato de su antecesor, Donald Trump, en lo relacionado con las sanciones impuestas al régimen chavista. El régimen chavista también ha exigido el levantamiento de las sanciones que pesan en su contra, así como en el sector petrolero. La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, y la oposición venezolana, por su parte, piden el desarrollo de elecciones libres y transparentes y la liberación de presos políticos. La actual guerra en Ucrania separa todavía más las posturas de Estados Unidos y la dictadura de Nicolás Maduro, uno de los pocos aliados del régimen de Vladimir Putin. De hecho, mientras Occidente busca aislar cada vez más a Rusia por la invasión a Ucrania, Maduro ratificó que Venezuela mantendrá relaciones comerciales con Moscú después de que diversas naciones y bloques optarán por desvincularse. El dictador chavista aseguró que Rusia es una potencia militar, económica, comercial y tecnológica, pero que Venezuela va a mantener todo su comercio a todo nivel con el Kremlin. La guerra económica es la guerra principal que el imperialismo apuesta contra Rusia para destruir Rusia, y el objetivo del imperio norteamericano y de la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, era rodearla militarmente, y Rusia ha actuado. Estados Unidos monitoreó la presencia de Rusia en Venezuela desde hace mucho tiempo. En agosto del 2020, el almirante Craig Feller, entonces jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cuya órbita incluye al país caribeño, dijo que la influencia rusa es la principal fuerza que mantiene a Nicolás Maduro en el poder. Veo con alarma lo que Rusia está haciendo con Venezuela en términos de personal desplegado y en la diseminación de desinformación, agregó durante una conferencia sobre América Latina del Think Tank Atlantic Council. En marzo del año pasado, el Kremlin también fortaleció su respaldo al dictador venezolano con la firma de una docena de acuerdos de cooperación en materia alimentaria, financiera, energética, militar, científica, tecnológica y minera, señores. Así como lo están escuchando, definitivamente vamos a ver qué es lo que va a estar pasando con el régimen en el país de Venezuela, porque algo puede llegar a suceder, algo va a pasar en Venezuela, señores. Le llega la hora definitivamente al régimen en el país caribeño. Mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Salieron corriendo para la embajada de España o la embajada gringa a esconderse como ratas. No salieron a lloriquear con un comunicado de la Unión Europea.